Bueno, como hemos venido diciendo desde el principio del programa, más de 157,000 cubanos en tan solo 9 meses. Probablemente sea el mayor éxodo de la isla en los últimos 30 años, desde el 94. Pero hay muchas preguntas. Primero, ¿qué pasa con esos cubanos? ¿Tienen parol? ¿Les dan permiso de trabajo? ¿Qué esperanza tienen de regularizar sus papeles? Pues hemos llamado, por supuesto, a una experta que es Isadora Velázquez, doctora, abogada de inmigración. Hoy no la llamamos para pelear sobre política, así que sobre lo que ella sabe muchísimo, sin duda, una de las mejores abogadas de inmigración que hay en el sur de la Florida. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar contigo, Cabo. A ver, pregunta primero, ¿le dan parola a estos cubanos? Es totalmente arbitrario. Me gustaría poder decirte que hay una fórmula secreta para conseguir el parol, pero la realidad es que es arbitrario. Cuando uno entra por la frontera y tiene ese encuentro con el oficial de inmigración de Customs and Border Patrol, CBP, tiene la discreción de dejarte entrar con un parol. Y la discreción es lo que hace cambio de día y noche, porque el entrar con un parol te va a dar el privilegio de poder aplicar el ajuste cubano. Ahora, si te agarran adentro, es decir, ya cruzaste el río, cruzaste la frontera, ya sabes que parol no vas a conseguir. Te pueden dejar salir bajo palabra, que muchos argumentan que es un parol, pero el parol, así como lo conocemos, no existe. O sea que... A ver, dos cosas. Uno, lo de la discreción. Yo he notado que en inmigración a veces hay como una orientación. Cuando la tendencia es vamos a darle ciudadanía a todo el mundo, la prueba está facilita. Cuando dicen aprieta, la prueba está difícil. Igual que, por ejemplo, casi nadie en un escapavía aprueba se supone que los entrevisten, ¿no? Se supone que al entrar bajo las reglas del presidente Biden en esta administración, uno tiene que tener una entrevista de miedo creíble, pero eso es lo importante, al entrar. Es que distinguir entre nuevamente la persona que se toma el tiempo para hacer la fila en la frontera y la persona que te cruza la frontera. ¿Qué usted recomienda? ¿Que se ponga en la fila y que sea inspeccionado o que no? Definitivamente la fila es esencial. Ojo, es muy fácil para nosotros decir ponte en la fila y espera. La realidad es que la fila toma meses hasta que lleguen a tu caso. Y hay personas que no tienen el privilegio de poder quedarse en un hotel, en lo que están esperando en la frontera hasta que se llame su número. Así que yo entiendo la necesidad del que cruza, pero que también el que cruza tiene que entender que otros beneficios. ¿Y qué pasa que el que cruza que es considerado como que no? Porque hay duda de todo, no saben si eres tú de verdad, cuánto tiempo llevas adentro, o sea, no ser inspeccionado tiene consecuencias. Definitivamente, porque lo esencial es la categoría. Hay 3 categorías para personas que van a ser removidos del país. La primera sería personas que son lo que llaman arriving aliens, entrando a los Estados Unidos. Esas son las que tocan la puerta, las que hacen la fila. Puede que vas a terminar un proceso de deportación porque técnicamente estás entrando sin una visa, pero sigues entrando de la manera correcta y te da ciertos beneficios adicionales. La otra categoría, que es la más común, es persona que ya está acá adentro, persona en los Estados Unidos ilegalmente. Y después se presentó. Exactamente. Y dice, entré hace 3 días. ¿Qué pasa? Que el oficial de inmigración no sabe si es verdad que fue hace 3 días o hace 3 años, ¿no? Y por ende no hace diferencia entre el que, yo me presenté cuando vi al primer oficial, es lo mismo que si el oficial te hubiera encontrado de casualidad. De ir es una persona que ya está dentro de los Estados Unidos, que no tiene permiso para estarlo, por ende las consecuencias en deportación tienden a ser más estrictas. El documento este famoso que les han estado entregando y que se supone un grupo de abogados pidió que fuera reconocido como un parol, ¿no han determinado nada? En estos momentos la Florida, en particular Miami, es la única que tiene abogados peleando por ese derecho. El documento se llama I-220A, lo que conocemos con la salida de palabra. En inglés es Release and Your Own Recognizance. Y aquí en la Florida lo que se logró fue, por ahora, un tratado en el cual si eres ese arriving alien, la persona que tocó la puerta, y recibiste el 220, es un parol. Pero ese es el problema. La mayoría de las personas se encuentran dentro de los Estados Unidos, así que al recibir el 220A no automáticamente se considera parol y puede seguir siendo sujeto a no tener ajuste cubano. De todas maneras, vamos a ver la cifra, 157,339 en los últimos 9 meses, comparado con el 2021 fueron 39,303, con el 20, 14,000. Pero en los últimos 4 meses lo que yo noto es que, salvo abril, han ido bajando. Fíjate, en marzo fueron 32,000, 35,000, subió en abril. Tú dices, va a seguir subiendo, pero bajó en mayo y bajó en junio. De todas maneras, es un montón de gente. Mi pregunta es, ¿les están dando permiso de trabajo? Se supone que cuando uno tiene una orden de supervisión, que es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones, uno tiene derecho a un permiso de trabajo. Pero el permiso de trabajo se tarda 7 meses promedio
o más en procesarse. Así que uno entra, aplica su permiso de trabajo, no lo tiene en mínimo 7 meses. Y lamentablemente inmigración, siendo una burocracia, lamentablemente, el Departamento de Homeland Security no se sabe sus propias reglas y termina pasando que uno aplica correctamente y la aplicación se te envía de vuelta, así que 7 meses se vuelven 9, 12 y eso atrasa el Pero al proceso. final le dan el permiso de trabajo. Se supone que personas bajo orden de supervisión tienen el derecho. O sea, no el que entró sin ser supervisado. Eso ya no. El que entró sin ser supervisado. Hay que entender que tú puedes entrar sin supervisión, que te agarren aquí y aún así darte lo que llaman orden de supervisión, es decir, te ponen en O sea, que proceso pueden darle. Correcto. Pero les están dando algún dinero o algo, porque es que me encontré uno recién llegado, un poco despistado, y parecía que sí le habían dado una ayuda, pero decía, no nos ha llegado el Social Security. ¿Les dan Social Security? ¿Te pueden dar un Social Security y no darte permiso de trabajo? ¿No? Se supone que uno tiene que llevar para aplicar al Social Security cierta evidencia de que uno está aquí legalmente o en trámite de. Técnicamente, al tener esa orden de supervisión, te puede dar el privilegio de un Social Security, aun si no has tenido el permiso de trabajo. Ahora, lo importante para distinguir es, este no es los Estados Unidos del 2017 para los cubanos. Por ende, pueden recibir cierta ayuda dependiendo de su familia, necesidades, porque califican. Obviamente, el ajuste cubano todavía es ley y muchas personas no entienden los detalles que está pasando en inmigración. Pero los mismos beneficios que teníamos en el 2017 no están disponibles ahora. Vamos a ir a una pausa. Quédese con nosotros, doctora. Tengo 2 preguntas entonces basado en lo que usted me acaba de decir. ¿Ya perdieron los cubanos los privilegios? ¿Son tratados igual que el resto? Y otra pregunta, ¿a quiénes le están poniendo grilletes electrónicos en el pie o en el brazo, donde sea? ¿Y a quiénes no? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? Cuando regresemos. Estamos hablando con la doctora Isadora Velázquez, una de las expertas en temas migratorios, además tiene muchos casos. ¿Por qué a unos le ponen el grillete electrónico y a otros no? He visto que incluso un matrimonio que él sí, él no. ¿Recuerdas cuando me preguntaste al principio por qué unos tienen parol y otros no? Es el mismo análisis para el grillete. Me gustaría poder decirte que hay una fórmula, alguna explicación razonable de por qué unas personas sí y otros no, pero la realidad es que viendo el perfil de las personas que tienen grillete no hace sentido y no queda más remedio que ver que queda a la discreción del oficial. También muchos de estos grilletes no están funcionando, constantemente hay quejas de querer eliminarlos porque no sirven, pero vemos... ¿Qué pasa si tú alteras un grillete de eso? ¿Qué ley incumples? Es lo mismo que darte a la fuga. Tienes que tener cuidado de que no seas tú el que daña el grillete. El problema es que uno, teniendo eso en mente, que no te quieren que te acusen de que te diste a la fuga, te contactas. ¿Y cuánto tiempo tienes que quedarte con ese grillete? Hasta que inmigración quiera. Aunque no lo creas, es así de extremo. Mayormente lo que hemos visto, lo típico, es que inmigración te lo pone al entrar, una vez cruzas frontera, y cuando tienes tu primera audiencia, te lo eliminan porque entienden que tienes un incentivo para seguir yendo a la corte, reportándote. Bueno, no tendrán tantos grilletes, ¿no? Hay bastante, y el 90% ¿Quién fabrica no los grilletes? Se está forrando, ¿no? Tiene que estar haciendo muchísimo dinero. Ahora, doctora, usted tiene la consulta ahí en el edificio que está en Leyún y la 7 del Northwest, ¿no? El que está arriba del cine. Así mismo es. Me imagino que en esa área debe tener clientes cubanos, ¿no? Claro, una alta cantidad, sí. Ahora, ¿ha hecho casos de asilo? Sí, Si un cliente llega y dice, yo participé en las manifestaciones del 11 de julio, ¿vale para...? Definitivamente, ahí es donde la creatividad legal entra en juego. Pasa mucho que en el 11 de julio lo vemos con el residente que está detenido en Cuba. Muchas personas tomaban videos, fotos. Inmigración no es el departamento burocrático más tecnológico. Por ende, uno tiene que buscar una manera de hacerle llegar esa información que uno tiene. Ahí es donde YouTube... O sea, ¿te piden pruebas de que tú participaste? Definitivamente. Tu palabra bajo la ley se supone que sea suficiente, pero la realidad Si tú le es que dices tiene que ser al juez, contundente. ¿usted no me cree? El juez puede decirte, sí, no te creo. Correcto, no te creo, exactamente. Es el punto. O a veces piensan que la persecución es para todos. Por ejemplo, hay personas que pues, hay que admitir que no estén al tanto de lo que pasó el 11 de julio y la tragedia que fue. Por ende lo van a ver como que, bueno, es una persecución para todo el mundo por igual. La persecución asilo político tiene que ser para uno en particular. Personal. Correcto. Por ende, te están molestando a ti. Exacto, por eso la evidencia es tan importante, porque uno se tiene que distinguir Es que y tienes decir... que llevarle una foto y tú dices, pero... Ahí es donde, nuevamente, la creatividad es esencial. Tú no estabas marchando solo, seguramente tenías un amigo si ahí. Si ir a un juicio de eso solo,
No es ¿Hay gente que se arriesga a ir solo? La mayoría, me atrevo a decir, que se arriesgan, y es en parte por lo que mencionabas al principio. Muchas veces no entendemos la ley americana, no sabemos la consecuencia, y seguimos pensando que estábamos vuelta al pasado, 5 años atrás. Pensamos que el ajuste cubano es un derecho automático. Y como bien decías en tu última pregunta, el cubano en estos momentos es tratado como cualquier otro ciudadano de cualquier país. ¿Perdió los privilegios el cubano? El privilegio del ajuste cubano sigue allí. Eso es ley, eso no se va a cambiar. ¿Pero que han dificultado llegar a él? Exactamente. Lo que es el privilegio de un parol automático, que es la llave para ese ajuste cubano, ya no está. Y el que llega, porque todo este lío de pies secos y mojados, que la gente también lo tiene muy confundido. Si llegas a Key Biscayne y esperas que venga la policía, ¿te pueden deportar? Sí, te pueden deportar, y hay que recordar que aquí en la Florida es parte de lo que llaman expedited removal. Estamos cerca de la costa. ¿Y si te desmayas y tienen que llevarte en ambulancia al hospital? Te pueden atender en el hospital y deportarte en cuanto estés más estable. Igual que te pueden dar la oportunidad de quedarte. El título 42 cerró la frontera durante COVID y vimos que se usó en el menos de la mayoría del 95% de los cubanos no se vieron afectados por el título 42, pudieron entrar sin problema. Ahora, lo interesante es que aún entrando, así como mencionabas, pie seco, pie mojado, eso ya no existe, te pueden enviar de vuelta. Ahora hemos hablado de los cubanos como si solo existieran los cubanos. Yo soy cubano, me disculpas eso, ¿no? Pero están entrando muchos venezolanos, nicaragüenses de todas partes del mundo. ¿Qué pasa con un venezolano, con un nicaragüense, con un colombiano? Es lo mismo. Es tratado exactamente igual al cubano en cuestión de mostrar sus pruebas, mostrar su caso presente. La gran diferencia es que aun si a esa persona le dieron un parol por un mes, por un día, por un segundo, no hay ley al año y un día no tiene protección. Tiene que ir directamente a pedir el asilo político. Cualquier persona de cualquier nacionalidad que entre por frontera o de manera irregular va a tener que pedir asilo político y lo tiene que hacer en la corte. Aquí no te ayuda el que no te agarren, porque el que no te agarren simplemente significa que no estás en proceso de deportación, pero no vas a recibir beneficios. Ahora, 157.000 cubanos, 20.000 venezolanos, 30.000 nicaragüenses, todo lo que tú quieras. Pon que la mitad llegue aquí, que han llegado 75.000 personas nuevas sin permiso de trabajo, sin conocer el país. ¿Usted siente ese impacto? Porque todavía yo veo que hay lugares que dice se busca empleados. Se siente por la burocracia que decías antes. Me habías preguntado sobre el permiso de trabajo. Porque se demora. Exacto. Y una persona que tiene un proceso de asilo solamente tiene que aplicar al asilo y esperar 6 meses antes de poder aplicar un permiso de trabajo. O sea, que donde se sienta es que los permisos de trabajo se están demorando un montón. Demasiado. Aún esperando los 6 meses, estás viendo que 3 meses más para un permiso de trabajo. Estuviste 9 meses viviendo en el país. Y el que tiene familia está bien, pero está llegando muchas personas sin familia y sin, con conocidos, que no es lo mismo, algunos sin conocidos. ¿Qué hace esa gente? Lamentablemente estamos viendo que la desesperación también lleva a la desinformación. Hemos hablado anteriormente de cómo el coyote termina siendo la fuente de información a las personas, dejándoles saber de una frontera abierta que no existe, y eso lleva a que la persona piense, bueno, voy a irme porque allí resuelvo. Esa mentalidad es el problema. En la mentalidad de allí resuelvo, lo que está trayendo esta inmigración irregular, que lleva a que llegaste acá, pero no vas a poder ajustar, no tienes los recursos, no tienes la manera de conseguir un asilo viable, porque resolverlo acá no te da la llave para hacerlo. Tienes que tener eso en mente antes de tu camino, y lo ideal sería hacerlo de antemano antes de decidir venir a los Estados Unidos. Además, Cuba no va a detener eso porque primero le saca dinero a la salida por Nicaragua, es todo un negocio montado. Segundo, presiona a Estados Unidos para sentarlo en la mesa de negociaciones con el tema migratorio, y al final terminan hablando de otros temas, que es lo que le interesa a Cuba, que no es el migratorio, que es el embargo, el esto, lo otro, las relaciones diplomáticas. En lo que es inmigración, los Estados Unidos no gana con Cuba, porque aún la ley de reunificación familiar va a haber personas que lo van a criticar, y al mismo tiempo el no tenerla lleva a que personas que pueden entrar legalmente están entrando de manera ilegal y pierden ese beneficio de la reunificación familiar. Si tienes una reclamación legal y entras ilegal, ¿pierdes el beneficio legal? Sí, porque ya estás aquí sin estatus, tú no puedes ajustar tu estatus, es decir, ya tienes una razón adicional que te niega el poder conseguir tu estatus. Entraste ilegalmente, violaste las leyes americanas. Por ende, esa petición que tenías de tu mamá ahora te obliga a que solamente puedes pedir un asilo político. Pero si ya tienes la visa y lo que no has podido... Es otra cosa, ¿no? Si tienes la visa y entraste, entonces entraste legal, porque en la frontera tú presentas tu visa, puedes pasar. Okay, ya. Esa es la gran diferencia. El no esperar, en sí lo que está haciendo es que personas que tienen un beneficio lo pierdan. Tremendo, ¿no? Bueno, imagínense todo lo que está pasando. Le agradezco, ¿no? Y el consejo de verdad es que está todo muy complicado, muy